Jonathan, ya que estás ahí mismo, ¿podrías llevarnos en oración, te parece? Amén, amén. Bien, gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Dios mío, de poder congregarnos, Señor, de poder estar en un mismo sentir, en un mismo pensar, dándote gloria y honra en nuestros corazones. Amén. Con gratitud, Dios mío, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos como el único Dios vivo y verdadero. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Dios mío, de poder leer tu corazón, de poder escudriñar tu escritura, Señor, donde tu palabra, Señor, tiene el poder de cambiar vidas, el poder de sanar, de libertar y de transformar nuestros corazones. Gracias, Dios mío, por el valor que tú le das, Señor, al estudio. No queremos perecer por falta de conocimiento, sino que queremos tener, Señor, tu entendimiento, tu sabiduría y tu inteligencia. Gracias al Espíritu Santo por asistirnos, Señor. Gracias por revelarnos tu palabra, iluminar nuestros corazones mediante ella. Te alabamos, Señor, te glorificamos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermano Jonathan. Amén. Hermana María Isabel, bendiciones. ¿Todo bien por esos lados? Sí, ha llovido súper poco, no como se pensaba. Ah, bien, bien. Sí. Ya, Que señores, Dios les comencemos. que Dios les Amén, bendiga a gracias. todos. Buenas tardes. Gracias, gracias. Hermano Claudio, vamos a esas diapositivas para ver el tema de los hijos de Dios, que a mí me interesa bastante por el tema de la clase que va a haber el próximo miércoles. Aquí vamos a derribar algunos mitos, algunas enseñanzas, y para algunos que ya pasamos este tema les va a servir de repaso. Bien, más que nada lo hago por estos hermanos que hace poco ya se incluyeron y les va a quedar un signo de interrogación en la cabeza cuando pasemos la clase que viene sobre el bosquejo hermenéutico. Va a estar muy, muy, muy lindo el bosquejo hermenéutico, les va a gustar bastante. Bien, comenzamos entonces. Cualquier cosa interrumpe para ver este elemento hijos de Dios. ¿Son todos hijos de Dios? Es una buena pregunta, porque el 99.9 de los miembros de la iglesia o de la congregación se queda con Juan 1:12, ¿no? A todos los que le recibieron se les dio potestad, poder, o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces hicimos la gran separación entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, y que algunos son hijos de Dios y los otros son creación, ¿no? Así de simple, son creación, no hay más que eso. Bien, comencemos. Dice, ¿somos todos hijos de Dios o solamente los cristianos o los salvos? ¿Cierto? Es una muy buena pregunta. La que sigue, vamos a responderla. Dice, la Biblia dice que no solo a los cristianos se les llama hijos de Dios. La Biblia dice eso. No solo a los cristianos se les llama hijos de Dios. Bien, la que sigue. La Biblia dice que a Adán se le llama hijo de Dios, como mayordomo de la creación. Lucas 3, del 37 al 38, dice hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Maalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces ya tenemos uno más en la lista de que no tan solo a los salvos se les llama hijo de Dios en la Biblia, sino que a Adán también se le llama hijo de Dios. Bien, la que sigue. Dice, ángeles, hijos de Dios, como seres creados y piezas únicas. Los ángeles no se reproducen, no se casan ni se dan en casamiento. Son piezas únicas, formidables, extraordinarias. Son portentosos, admirables, pero no se reproducen.
pero se le llama hijo de Dios en el antiguo pacto a los ángeles. Job 1:6, Job 38 del 4 al 7, por lo menos este dice del 4 al 7, dice, ¿dónde estabas tú? Habla Yahweh a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, cuando Dios creaba, ¿cierto? Ese ejército de estrellas toman una suerte como de vida humana y se gozan, ¿no? Se gozan. Y se regocijaban los hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios son los ángeles en el antiguo pacto. Y entonces ya tendríamos dos más. Tendríamos a Adán, hijo de Dios, y a los ángeles, hijo de Dios, en el antiguo pacto. Bien, sigamos. Ahora, este es re importante. Dice, la generación justa descendiente de Set. Génesis 6:2. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces, a la generación justa y santa, que viene de Adán, Set, ¿cierto? Después vendría Sem y toda la descendencia santa. Algunos creen que los hijos de Dios en este versículo son los ángeles o demonios, porque para tener relaciones sexuales con las mujeres ya no podrían ser ángeles de luz, sino ya tendrían que ser literalmente demonios o ángeles caídos. Pero dijimos que los ángeles no se reproducen. Los ángeles son piezas únicas y son incorpóreos, son espíritus, por ende no pueden, imposible tener relaciones sexuales con las mujeres. Entonces, estos hijos de Dios son personas, es una descendencia de Set. ¿Bien? Entonces ahí yo les puse un cuadrito que dice Adán, Caín, Abel y Set. Enos, Cainán, Mahalel, Yared, Enoc, Matusalén, Lamed, Noé. Esa es una descendencia limpia. Es un rastro de sangre para que nazca el Mashiach. Ese es el punto. ¿Bien? Entonces, no son ángeles caídos, ni demonios, ni nada. Son un grupo de hombres santos de la línea y que tuvieron relaciones sexuales o se unieron con los de la tribu de Caín, la generación maligna. Entonces ahí hay una mezcla. Bien, la que sigue, después lo vamos a puntualizar un poco más. Aquí le agrandé la foto para que la vean mejor, ¿cierto? Y que llega hasta Noé. Set. Bien. Entonces ya tendríamos más, tendríamos uno más en la lista que es la descendencia de Set. Dice, pueblo de Israel como hijo de Dios. En lo global. Entonces, al pueblo de Israel, Dios le llama hijo. En lo global. Éxodo 4:22, y dirás a Faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. ¿Te das cuenta? Entonces, no tan solo los salvos se les llama hijos en la Biblia, sino que ya llevamos varios. Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé ¿a quién? A mi hijo. A mi hijo. Entonces, la Biblia no tan solo le dice hijos a los salvos, sino que a un número considerable de personas en el antiguo pacto. Bien, la que sigue. Judíos, hijos de Dios en forma individual. Habíamos visto al pueblo de Israel en lo global, pero también le llama hijos a seres puntuales. Cada uno es un hijo de Yahweh. Deuteronomio 14:1. Hijos sois de Yahweh, vuestro Dios, vuestro Elohim. No os ajaréis ni os
raparéis a causa de muertos. O sea, no hagan costumbre de los cananeos. Bien, entonces ya tendríamos un elemento más, que sería Israel como conjunto, pero también sería Israel como seres únicos, como personas individuales. Deuteronomio 14:1. ¿Ya? La que sigue. Juan 11:50 al 52. Dice, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Yahshua el Mashiach, ahí me quedo todo junto, hay que separarlo, había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces, ¿quiénes eran esos hijos de Dios que estaban dispersos? Los israelitas. Me parece que estas palabras las dice Nicodemo. Habría que buscarlo, pero como sea, todos los hijos de Dios en el antiguo pacto eran los israelitas. Bien, digamos, dice, Yahshua, el Mashiach, es el Hijo de Dios en el sentido único. Aquí está la diferencia gramatical. Cuando la Biblia habla de hijo con minúscula, son todos los hijos de la creación, son todos los seres humanos. Pero cuando aparece la palabra hijo con mayúscula, eso se refiere al Mashiach, eso es Yahshua, porque es el hijo con mayúscula, o sea, él es el único hijo en el sentido de sustancia. Bien, entonces Gálatas 1, del 15 al 16, Hechos 9:20, Primera de Tesalonicenses 1:10, Juan 20:31, Mateo 27:54, y acá hay un clásico que lo quise poner. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, tú eres el Bar de la Jajai. O sea, no tan solo tú eres Ben Yosef, el hijo de José. No, tú no eres básicamente el hijo de José. Tú eres el hijo de Dios. Tú eres el Ben Yahweh, ¿no? El hijo de Yahweh. Tú eres el Bar de la Jajai. Tú eres la sustancia misma del Padre. Tú eres Dios mismo entre nosotros. Bien, entonces Cristo responde, dice, bien has dicho Pedro, y voy a parafrasear la idea, ¿no? Dice, sobre esta declaración que tú has hecho, este fundamento que has puesto, que yo soy el Hijo de Yahweh, fundaré mi iglesia. Y todo aquel que crea que yo soy el Señor, yo soy el Cristo, yo soy el Mashiach, ¿cierto? Será salvo y ni las puertas del infierno lo detendrán. Me parece fantástico esa declaración. La que sigue, Hebreos 1:5. Hablando de Cristo con mayúscula, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Siempre con mayúscula, esto habla del Cristo. ¿Por qué es importante entender que Cristo es el Hijo de Dios? Porque en la estructura judaica, a la ausencia del padre, el primogénito se hacía cargo de todos los bienes del padre y podría incluso hacer contratos, firmar acuerdos en ausencia del padre. Entonces, por eso que Cristo viene a nosotros y el Padre dice en el bautismo, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia, a él oíd. O sea, que Cristo es el representante, el vicario de Yahweh en la tierra. Ese es el punto. Entonces, cuando le dicen, tú eres el Bar de la Jajai, tú eres el Ben Yahweh, sí, yo soy. No miente, él es el Hijo de Dios. Pero es más que una creación. Él viene de la sustancia misma. Por eso que el sacerdote o el sumo sacerdote rasga sus vestiduras, porque esa es una herejía. ¿Se da cuenta? No lo era verdad. Pero esa es una herejía. Si tú eres el hijo del carpintero, si tú vives a la vuelta de la manzana, tú no me puedes decir que eres Dios mismo entre nosotros. Y eso le costó la cruz. ¿Bien? Entonces, hijo, no tan solo los salvos,
sino que también a Cristo, pero en forma única. Él es el único Hijo de Dios. Y más encima, no tan solo es el primogénito, el primer hijo, sino que es el unigénito del Padre. O sea, está todo depositado en Él. ¿Bien? Todo. Eso es. La que sigue. Dice, hijos de Dios por salvación. Y le puse abajo, dignos de ser llamados hijos. Esa es la diferencia, hermanos. Aquí está la clave. Hijo de Dios por salvación. Dignos de ser llamados hijos. Nosotros ahora somos dignos de ser llamados hijos. Dignos. Esa es la clave, esa es la palabra que hay que cuñarla. Hay que dejarla en el subconsciente. Hijo de Dios por salvación. Dignos de ser llamados hijos. Juan 1:12, aquí está el gran versículo, ¿cierto? Pasa a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese versículo lo sabemos de memoria casi. Entonces dice, potestad. ¿Qué es potestad? Es igual a autoridad y derecho de ser llamados hijos. Entonces cuando entra el Ruach, el Espíritu Santo en nosotros, nos sella y nos salva y nos redime, nos justifica y nos adopta. Entonces ahora nosotros tenemos la autoridad, el poder, la autorización de ser llamados hijos de Dios por la santidad que ahora hay entre nosotros. ¿Bien? La que sigue. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que ¿seamos qué? ¿Qué dice? Seamos llamados hijos de Dios. ¿Se da cuenta que no dice hechos? Perfectamente hubiera dicho hechos porque lo escribió Juan. Él se hubiera acordado de lo que escribió en Primera de Juan 1:12. Pero es que el concepto de Juan en este momento está sublimado a algo mayor. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Entonces, si ahora somos llamados hijos de Dios y somos dignos de ser llamados hijos de Dios, ¿por qué hace la diferencia? ¿Dónde está el paralelismo? ¿Cuál es la otra parte que falta en la ecuación para que le cuadre la oración que está diciendo Juan? ¿Por qué acaso antes no éramos dignos de ser llamados hijos? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Claro, porque ahora somos dignos de ser llamados hijos, porque antes no éramos dignos de ser llamados hijos. Ahora somos hijos por Cristo, porque le hemos aceptado a Él, hemos aceptado su sacrificio, hemos aceptado la sangre por nosotros. ¿Bien? ¿Para qué sigue? Los no creyentes, aquí viene el quiebre. Aquí viene el quiebre. Dice, los no creyentes o los no salvos también son hijos de Dios y corona de ella, pero no son dignos de ser llamados como hijos. Por eso que en la diapositiva anterior dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que podamos ser llamados, gracias Claudio, para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora somos dignos de ser llamados hijos de Dios. ¿Y cómo cuadra la ecuación? Le cuadra a Juan en este versículo porque en contraposición, antes no éramos dignos de ser llamados hijos. Éramos hijos. De hecho, siempre hemos sido hijos. Pero no éramos dignos de ser llamados hijos. Entonces, los no creyentes también son hijos de Dios y corona de ella. Pero no son dignos de ser llamados hijos de Dios. Lucas 15:21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy, ¿qué cosa? No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Y el hijo pródigo es la representación de la humanidad que vuelve al Padre. Entonces él en su proclamación dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Era hijo. Cuando se fue seguía siendo el hijo, pero ya no perdió su dignidad por la condición que estaba él, una condición pecaminosa. Es hijo, pero ya no es digno de ser llamado su hijo. Salmo 8:4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Quién es este? El ser humano.
El ser humano, hermano, no tan solo es creación o parte de la creación. El ser humano, aunque esté en pecado, es corona de la creación. Arriba, corona. No creación, es corona, arriba, está afuera. ¿Entendió eso? Está afuera. Está sobre, arriba. Los salvos son dignos de ser llamados hijos de Dios por la condición de santidad. Primero es Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. ¿Cierto? Los impíos no son dignos de ser llamados hijos de Dios por la condición de pecado en que viven, hermanos, y en la condición que vivíamos. Parece que a algunos se le olvida que antes éramos mundanos y también estábamos descarriados del reino y estábamos afuera, ¿no? Y que es fácil llamarle a los de afuera los mundanos, los herejes, los impíos, los carnales, los mundanos. Sí, pero parece que se nos olvida que nosotros venimos de ahí. Entonces, los impíos no son dignos de ser llamados hijos de Dios por la condición de pecado que viven. Solo Dios crea y engendra. Satanás no, pues todo ha salido de Dios como hijos. Satanás no engendra nada. Es que usted es hijo del diablo. Sí, pero Satanás no crea nada. Él no crea nada. Se le llama hijo del diablo por la condición de pecado que habita. ¿Bien? Entonces, no, todo salió de Dios como hijos, porque somos una creación. Si usted se recuerda, en algunas versiones, no sé si la hemos visto, en Génesis 1:1, 1:2, dice que el Espíritu bajaba incubando, ¿cierto?, la creación. Es de la misma manera como baja el Espíritu Santo sobre Cristo cuando se bautiza, haciendo una nueva creación. Hay una nueva creación en Cristo. En Génesis 1:1, esto sí que lo he explicado antes, en Génesis 1:1 hay una ley, una creación y una ley, y un representante de esa ley o de esa creación que es Adán. En esta nueva creación hay una ley que es la gracia, ¿cierto? Y hay un representante que es Cristo. Ya no, hay una nueva creación que a través del bautismo del Espíritu Santo. Por eso en Juan 1:10 dice, y a los que le recibieron se les fue dado poder para ser hechos hijos de Dios. Hechos, pero desde la misma sustancia. Es una transformación, es una renovación, es un nuevo pacto. Bien. La próxima, por favor. Dice, soy de vuestro padre el diablo. Eso está claro, ¿cierto? Esa verbalización Cristo la decía. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. La que sigue. ¿Pero por qué? ¿Porque Satanás los creó? No, si Satanás no crea nada. Soy de vuestro padre el diablo. Juan 8 del 31 al 59 dice, por tanto, Yahshua decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Respondieron, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, llegarán a ser libres? Yahshua le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham. No obstante, procuran matarme, porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Yo hablo de lo que he visto estando con el Padre, y ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yahshua les dijo, aquí viene la segunda parte, en esta conversación con esta gente, dice, si Yahweh fuera el Abba de ustedes, el padre de ustedes, me amarían, porque yo he salido y he venido de Yahweh. Yo no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no me comprenden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, si quieren satisfacer los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, ¿por qué les digo la verdad? ¿No me creen? ¿Quién de ustedes me haya culpable de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha la palabra de Dios. Por esta razón ustedes no la escuchan, porque no son de Dios. La que sigue, fuertísimo el relato con los fariseos. Respondieron los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Yeshua, yo no tengo demonio, más bien honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran. Yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto les digo que si alguno guarda mi palabra, nunca verá la muerte, para siempre. Entonces los judíos le dijeron, ahora sabemos que tienes demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, nunca gustará de muerte para siempre. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, quien murió, o los profetas, quien también murieron? ¿Quién pretende ser? La que sigue. Respondió Yeshua, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios, y ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco. Si digo que no lo conozco, seré mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó de ver mi día. Él lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes ni 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Él les dijo, Yeshua, de cierto digo que antes que Abraham existiera yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Yeshua se ocultó y salió del templo. ¡Qué relato más tremendo! Se refería a los judíos que se gloriaban de que su padre era Abraham y no Yahweh Elohim. O sea, ellos perdieron todo foco. Ellos dicen, nuestro padre es Abraham. Entonces Yeshua le decía, mi padre es Yahweh. Mi padre es Yahweh, ustedes están cegados, ustedes están mal. Entonces, ustedes no son dignos de llamarse ni siquiera hijos de Abraham porque me quieren matar, menos hijos de Yahweh porque no lo conocen. Esta gente estaba en pecado, por eso les dice, y su ceguera espiritual y mental, les dice, ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren cumplir, por la condición de pecado que había en ellos. ¿Bien? Porque Satanás no crea nada, no crea nada, nada. ¿A que sigue? Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, autoridades, todo fue creado por medio de él y para él, por Cristo. O sea, todo es de él, del Hijo. El Padre le entregó todo al Hijo. Todo se le entregó al Hijo. Y el Hijo en el Apocalipsis dice que pondrá todo de nuevo a disposición del Padre. Somos todos hijos de un solo Padre, porque Satanás no crea nada, ni engendra nada, hermanos. Satanás no engendra nada, ni crea nada. Se le llama hijo del diablo a los no salvos por la condición de pecado. Nada más. Digamos. Dice, a diferencia del trato que Yeshua tenía con los sacerdotes y fariseos, él les dice a las personas que lo seguían que al orar llamaran a Yahweh Elohim como su Padre, denotando que ellos eran hijos y no solo creación o corona, está mal escrito corona, corona caída del mayordomo de la creación. Bien, entonces dice Mateo 6 del 9 al 13, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces,
En ese tiempo no había ni siquiera iglesia, hermanos. No había iglesia. La iglesia empieza en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2. En este momento está Cristo en el antiguo pacto, hablando a la gente, a los hebreos, a los hijos del diablo, a los no salvos, a los no creyentes, a los que no eran justificados por la ley. A esta gente que simplemente la corona de la creación le dice: cuando ustedes oren, aunque sean impíos, aunque sean injustos, ustedes tienen un Padre de los cielos, Padre nuestro. Se lo dijo a los salvos, se lo dijo a la iglesia, se lo dijo a tan solo a los que habían creído en el sacrificio de Cristo. No, se lo dice a la gente, al común. 2 más 2 son 4. La que sigue. Los impíos son hijos de Dios, o también llamados hijos de desobediencia, como también hijos de ira. 1 Juan 3:10. En esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Se le llama hijo del diablo solo por su condición de pecado. Bien. La que sigue se le llama hijos de ira y todo. Hijo de desobediencia. Acá tenemos 3 fotos, por decirlo así, o imágenes, no son fotos. El buen pastor, ¿cierto? Que se le perdió la oveja y le recuperó. El hijo pródigo, o el hijo perdido, que yo prefiero decirle. Y la dracma perdida. Aquí hay 3 elementos perdidos. Y las 3 parábolas van juntas, están unidas, están asociadas y significan exactamente lo mismo. Bien, la que sigue. Dice: la humanidad perdida en injusticia y desobediencia, representada en las 3 parábolas unidas en el mismo concepto, que es: la creación de Dios se pierde, creando tristeza y gozo al poder recuperarla. Eso significa las 3 parábolas. No están disociadas, no están apartadas. La oveja perdida, Lucas 15 del 3 al 7, la dracma perdida de Lucas 15 del 8 al 10, el hijo perdido, Lucas 15 del 11 al 32. ¿Por qué le puse el hijo perdido? Porque creo que el título que se le pone en la Reina Valera o en otras Biblias, por mí está mal puesto. Por mí está mal puesto, porque disocia al hijo con la oveja y la dracma. Porque suena bien, y así debería haber sonado siempre: la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo perdido. Ahí te juegan bien las 3, coinciden, conversan bien las 3 juntas. Pero si tú pones el hijo pródigo, la disocia de inmediato las otras 2. Entonces, teológicamente, hermenéuticamente, tendría que haber sido así: la oveja perdida, la dracma perdida, el hijo perdido. Bien, la que sigue. Dice: un buen punto es que las parábolas como la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, se deben tomar en su contexto completo y no solo tomar la idea global, no haciendo doctrina de ellas en el detalle, para no caer en errores como los cometidos como el hijo pródigo, diciendo que el hijo pródigo es el hermano descarriado de la congregación, y el hijo que se quedó en la casa del padre es el hermano que se quedó en la congregación, que siente envidia del hermano que volvió y ahora predica y canta como si aquí no hubiera pasado nada. ¿Bien? Mientras que él siempre ha estado en todos los cultos y ni siquiera lo toman en cuenta para recibir la ofrenda de la reunión. Cabe señalar que la parábola del hijo pródigo denota que Dios trata a la humanidad como hijo que se alejó de la presencia del Padre. Lucas 15 del 11 al 32, se descarrió, pero sigue siendo hijo. ¿Bien? ¿Por qué se comete este error? Este error se comete porque los hermanos siguen pensando que tan solo a los salvos se les llama hijos. Entonces no entienden, no aceptan que este hijo puede representar a la humanidad, porque representando a la humanidad tendría que representar a los impíos. Y ellos no aceptan que los impíos sean hijos. Bien, un buen punto, la que sigue.
El hijo pródigo nunca fue escrito para aludir a los cristianos descarriados, sino a la humanidad que vuelve a Dios. Incluso el mismo hijo pródigo dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Era hijo, pero no era digno de ser llamado así. Eso denota que los no creyentes son hijos de Dios, pero por su condición de pecado no merecen ser llamados hijos de Dios y son llamados hijos de Satanás por su condición espiritualmente, por su condición espiritual semejante al maligno. Ustedes se parecen al diablo. Así de simple, pero por su condición espiritual. ¿Bien? Eso. La que sigue. Hijos de desobediencia o hijos de ira. Efesios 2 del 1 al 3. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, escucha esto, en los hijos de ¿qué? De desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, si alguien piensa que tan solo a los salvos se les llama hijos, entonces Pablo, a los efesios, tendría que él estar conversando o llamando a una reunión, o que su verbalización de este pasaje esté dirigido a un grupo de hermanos que se descarriaron y después volvieron. ¿No te cuadra de otra manera? Si decimos que tan solo éramos hijos cuando somos salvos, entonces esto está claro que le está hablando a un grupo de hermanos que se fueron de la iglesia y después volvieron. ¿No te cuadra de otra manera? ¿Dónde te cuadraría? Sería en que Pablo le está diciendo que nosotros antes éramos hijos de Dios, pero éramos hijos en desobediencia. Y con esa indiferencia de la santidad éramos llamados hijos indignos. Ahí te cuadra. O sea, todos éramos hijos de desobediencia, hijos de ira como nosotros éramos antes, dice. O sea, antes de ser salvo, la persona era hijo de desobediencia y también hijo de ira. Por ende, no era digno de ser llamado hijo, aunque fuera por la condición de pecado. ¿Bien? La que sigue. ¿Tiene el micrófono abierto, parece, Jonathan? Dice, Pablo no está representando esta carta a un grupo de descarriados de la congregación de los Efesios, incluyéndose el mismo como descarriado junto con los destinatarios de la misiva, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice Pablo. ¿Cómo? No te cuadra. Pablo llama hijos de desobedientes o hijos desobedientes a los impíos, los cuales no son dignos de ser llamados hijos de Dios por su condición de pecado. Ahí te cuadra. Éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, ¿cierto? Y por ende estamos en una condición de pecado y éramos indignos de ser llamados hijos de Dios. Pero ahora cuando aceptamos a Cristo, ahora sí somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Mira cuán bueno y cuán grande es el Señor para darnos la dignidad de ser llamados hijos de Dios. Bien, aquí sigue. Hebreos 2, del 11 al 15. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mi pueblo tu nombre. Cristo está anunciando al pueblo el nombre de Yahweh, ¿no? El Hashem, el nombre. Anunciaré a mis hermanos, dice, a mis hermanos. Cristo, el Mashiach, está diciendo que el ser humano en una condición de carne son sus hermanos, tanto judíos como gentiles. ¿Por qué él está representando al ser humano? No está representando en la cruz a un judío, él está representando a la raza humana. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Genial. Y otra vez dice, yo confiaré en él. Y de nuevo, aquí estoy yo con los hijos de Dios. Aquí estoy con los hijos que Dios me dio.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, por cuanto el ser humano, por cuanto la raza humana, ¿cierto?, participaron de nacer de una mujer, de haber sido parido por una mujer, entonces él también va a hacer lo mismo. Aquí estoy yo con los hijos que Dios me dio, así que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces el Mashiach, el Hijo de Yahweh, se encarna y gusta de la naturaleza humana y también gusta de la muerte. Él se nace como hijo natural, y como hijos naturales de Yahweh, él también se hace partícipe ¿para qué? Esto es fantástico. Para que él sea el hermano mayor de muchos hermanos, de muchos hijos. ¿Ha escuchado eso? Él va a ser el mayor de todos los hijos de Dios. Él es nuestro hermano. Esto es fantástico. Pero esto se entiende tan solo cuando entendemos que el salvo es hijo de Dios, pero el no salvo también es hijo de Dios. Y simplemente en su condición de pecado no es digno de ser llamado hijo de Dios. Pero cuando vuelva al Padre, él dice, he pecado contra ti, contra el cielo, no soy digno de ser llamado. Él se nota que no es digno de ser llamado hijo de Dios por su pecado. Pero ahora, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, hemos sido dignos de ser llamados hijos. Bien, la que sigue. Sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Los impíos no pueden ser comparados con perros, árboles, gatos, conejos, montañas, ríos, como si fueran una mera creación de Dios y no la corona de ella. Piense. Y nosotros decimos, no, si los mundanos son creación nomás, son creación. ¿Ya? Entonces, ¿qué? ¿Son comparados con qué? ¿Con un conejo? ¿Con una piedra, un pedazo de palo? ¿Un árbol? ¿Un gato? ¿Un perro? ¿Qué es eso? Pues son creación nomás. No les da para más. No, hermano. El ser humano que está en pecado es la corona de la creación. Está sobre la creación. Sobre, arriba, encima. Los seres humanos no pueden ser hijos del diablo en forma literal porque Satanás no tiene el poder de crear nada. Solo Dios el Padre tiene ese poder. No así los creyentes, que ahora sí se les da poder de merecer ser llamados hijos de Dios por volver al Padre a través del sacrificio de Yahshua. Esto es doctrina, hermanos, pura, limpia y purista. La que sigue. Ahí tenemos al Padre, ¿cierto? Abrazando a su Hijo. Es el Padre es la figura de Yahweh y el Hijo es la figura de la creación que vuelve, así como la dracma y así como la oveja. Esto es fantástico. La que sigue. Yo les puse acá, se los dejé en el mismo PPT, pero se les puedo enviar aparte en un Word. Dice, hijos de Dios o ángeles caídos. ¿Quiénes son los hijos de Dios mencionados en Génesis 6, 1 y 2? Esto es un estudio aparte, ¿ya? Lo puse para que, si quieren, lo leen aquí mismo, para sacar ese elemento que está equivocado de que los ángeles, los hijos de Dios que están en Génesis 6 tuvieron relaciones con las mujeres. Eso no corresponde, eso está malo, ¿ya? No son ángeles, son la generación de Set, aunque se les dice hijo de Dios también como a los ángeles de Job 1.6, pero estos no son ángeles, son justamente la generación santa donde nacería el Mashiach. Bien, la que sigue, esa es la que sigue del mismo posteo. Lo separé con letras azules para que se diera cuenta que era un mismo estudio. Siga nomás. Siga nomás. Siga nomás. Eso es. Bien. El ser humano no solo es creación de Dios,
como todo lo que nos rodea, sino que el ser humano es corona de la creación, por ser creado después de todo lo que Dios puso debajo de sus pies como mayordomo de toda la creación de la cual es mayordomo. Amén. La que sigue, me parece que esa es la última, Claudio, ¿no? Deme las cámaras. Bien, activen su micrófono. ¿Qué les parece? Miren, si se dieron cuenta, pasé de largo, lo hice completo. Parece que Dani tampoco quiso ni preguntar, ni opinar, ni meterse para dejarlo cerradito. Lo quise hacer así porque si se nos iba la hora, no nos iba a dar tiempo para cerrarlo. Entonces, por eso que lo hice parejo completo. ¿Bien? Pero conversemos. ¿Algún comentario? Aunque tenga su cámara apagada. Hola, hermano Juan Carlos, ¿cómo estás? Bendiciones. Hola Marcelo. Bendiciones a todos los hermanos que están en sintonía, a todos los que Bendiciones. conectarse el día de hoy. Bien, viendo el tema este que es bastante interesante, que, bueno, en cierto tiempo atrás nosotros lo conversamos en el programa. Sí. Y dentro de esto creo que trae mucho coletazo el tema de los hijos de Dios, porque dentro de ellos hay gente que no quiere admitir de que el hombre natural, como se le podría decir, o nosotros mismos éramos hijos de desobediencia. Por supuesto. Entonces, más que nada hoy nosotros somos partícipes y somos coherederos juntamente con Cristo. Él nos hizo ser herederos de Él, hijos que herederan la vida eterna, más o menos parafraseando un poco el texto. Y también así los mismos ángeles, querubines y serafines, pero también los ángeles que abandonaron su morada, que también ellos no son autosuficientes, no son hombres o ángeles que se crearon a sí mismos. Hubo un ser que los creó y ese es Dios. Sí. Y dentro de esto también, que quizá a lo mejor trajo mucho el coletazo, fue cuando se replicó de que realmente Satanás también es un hijo de Dios. Por supuesto. Satanás también es un hijo de Dios porque Satanás no puede ser creado. O sea, perdón, no puede tener vida en sí mismo. Él no puede ser autocreado. Claro, él no puede ser autocreado. Él es creación de Dios. Sí, así es. Hasta cuando en él se halló, ¿cierto? Esta falla o esta arrogancia, este ego que prácticamente lo llevó a abandonar quizás el lugar que Dios lo había puesto. Pero debemos de entender de que toda la humanidad, toda la creación, somos hijos de Dios. Lamentablemente algunos que ya están destinados para perdición y otros para salvación. Sí. El libro Malaquías, si no me equivoco, en el último capítulo dice que algunos fueron ya destinados para una vergüenza perpetua. Una vergüenza perpetua. Así que debemos de sacarnos de la cabeza de que Satanás no es una persona o un ángel que se autocreó. Porque si creyésemos esto, tendría las mismas similitudes y divinidades y atributos divinos como Dios. En cambio, él dice que él es único. No hay Dios fuera de mí. No hay Dios fuera de mí. No hay otro. Y él mismo dice, ni siquiera conozco otro. Sí. Entonces, bien, al tratar de que Satanás es un hijo que no es un hijo de Dios y que es un ser que se autocreó, estaríamos diciendo también que él es Dios. Es un Dios con la misma divinidad. Eso vamos a buscar. Bien, gracias. Hay un punto acá que no deja ser resaltante, y es el hecho de que pareciera que nosotros tuviéramos en algún momento el mismo pecado, parece cíclico, parece que se da la vuelta, del pueblo hebreo,
sobre todo estos, comillas, líderes religiosos, porque ellos se sabían a sí mismos tan solo los hijos de Dios, los hijos de Abraham, y todos los demás eran unos desventurados. Los cananeos, los filisteos, los amorreos, toda esta gente simplemente eran desventurados, tan solo ellos eran los buenos buenos. Entonces, pareciera que también ese pecado cíclico nos llega a algunas personas dentro de las congregaciones cristianas que tienen como una suerte de ego, le viene el virus de altura, parece, ¿no? El ego, siempre el ego. Entonces, pareciera que ellos nomás se creen hijos de Dios y los demás, ¿qué? Son un pedazo de palo, un conejo, un pedazo de rama, ¿qué es eso? Una piedra. Entonces, hay una arrogancia también en eso implícita. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con eso. Nosotros, si usted hiciera la diferencia entre un salvo y un impío, ¿sabe cuál es la diferencia? Ninguna. ¿Por qué? Porque la única diferencia es la santificación que puso Cristo en uno para salvarnos. Ninguna más. Ninguna más. No hay otra diferencia. No hay otra diferencia. No hay. No hay. No hay. Entonces, lo que hemos recibido, esa adopción de ser llamados hijos, es por gracia y es por misericordia. Entonces, hay una arrogancia también de aquel que predica diciendo que los impíos, las prostitutas, los homosexuales, los drogadictos, ahí está la creación de Dios en el suelo. Hermanos, si éramos nosotros eso antes. Pablo lo dice, nosotros éramos eso antes, hermanos. Nosotros éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, nosotros éramos eso y Pablo lo reconoce. ¿De dónde nos salió tanto orgullo, tanto ego? Para los demás tratarlos de impíos, de herejes, de mundanos, de carnales. ¿Y nosotros, hermanos? ¿De dónde salimos? ¿Caímos del cielo? ¿Caímos parados? No, pues, hermano, nosotros salimos de ahí. Y somos creación de Dios y somos corona. Estamos sobre la creación, arriba, dominando, arriba. Salmo 8, arriba, hermanos, arriba. No somos necesariamente una creación. Estamos sobre la creación como mayordomo. Sobre la creación. Sobre, arriba, sobre. ¿Qué parte no se entiende? Ya, ¿algún comentario? Hermano Juan Carlos, Ajá. la verdad que este tema lo pasó, me acuerdo, el año pasado. Sí. Yo ahí, primera vez que lo había escuchado, no le miento, y quedé impresionada. Ahora lo vuelvo a escuchar y me vuelvo a impresionar porque no sé si le añadí otras cosas. Sí, no sé si le añadí otras cosas, pero si vuelve a impresionar, bueno, lo digo por lo que yo viví en este minuto, es porque está tan metido en nuestro subconsciente la enseñanza de Juan 1:12. Bueno, el 11 ya nos quedó clarito, que a lo suyo vino, no a los suyos, como lo creíamos. Sí. Porque dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces, siempre se nos enseñó que los que habían recibido a Cristo como el Salvador, ¿cierto? Ahí pasábamos a ser hijos de Dios. Entonces, desde ahí en adelante, obviamente que nos vemos superior a los demás. Sí. Entonces, por eso cuesta aceptar que inclusive que salió hasta en las noticias cuando el Papa salió diciendo de que todos éramos hijos de Dios y los cristianos todos empezaron a atacarlo. Y yo me acordé de eso, que bueno, no estaba tan alejado de la realidad, pero sí está aquí metido y me cuesta todavía entenderlo escrituralmente, con todos los versículos bíblicos que usted dio, igual me sigue costando, hermano. Sí, por eso hay que seguir estudiando. Hay que seguirle dando vuelta al tema. Esto es interesante porque el ego del hombre es como un resabio del pecado de Satanás en nosotros. Aún nos quedan ciertos elementos en la santificación progresiva. Mientras nosotros no tengamos la glorificación, vamos a seguir en esto siempre. Siempre el ego. Nos gusta la tontera. Nos gusta que la honra, siéntese aquí, la silla de Luis XV.
Nos gusta eso. Y parece que a los fariseos también les gustaba que les dijeran cómo está Rabí, cómo está Raboni, cómo está... Les gustaba eso. Les gusta. Entonces, curiosamente, lo contrario es la humildad. Lo contrario es el respeto. Entonces, parece que la iglesia en algún momento se le sube el virus de altura, del ego, y cree que incluso reemplazó al pueblo de Israel. ¿Han escuchado del reemplazo? Y ahora Dios desechó a Israel y ahora tiene la iglesia en primera línea y hay un reemplazo. No hay un reemplazo, hermanos. Es una arrogancia. Dios no ha desechado a su pueblo. Hubo un tropiezo y en ese tropiezo entramos nosotros. ¿De dónde nos salió tanto ego? El mismo ego que tenían los fariseos. Nosotros somos hijos de Abraham. Oye, mira, si levanto una piedra salen 20 hijos de Abraham. ¿Qué te pasa? No, no es el punto. El punto está en que nosotros reconozcamos que antes éramos hijos, pero éramos hijos de desobediencia y no éramos dignos de ser llamados hijos. Clarito como el agua, ¿no? Ya eso, ¿algo? Sí, Juan Carlos, lo que pasa es que, como tú haces mención, ¿cierto?, de lo que se nos olvida, bueno, ustedes saben que ahora estoy trabajando en colectivo, me han salido los camiones. ¿Ya? Y nosotros, bueno, nosotros como conductores constantemente en la calle, independiente si es colectivo, particular o camión, siempre tenemos que ver el tema del paso peatonal. Ustedes dirán qué es lo que está hablando el hermano Marcelo con lo que tiene que ver con el Hijo de Dios. Lo que pasa es que nosotros no nacimos con ruedas, siempre digo esto, y le digo a los pasajeros. Pero el hombre cuando empieza a crecer, lo primero que aprende a manejar después es una bicicleta y después un vehículo. Pero el que anda en bicicleta se le olvidó que es peatón, que fue peatón. Y después que pasó a manejar un vehículo, al que cuando anda manejando vehículos se le olvidó que fue ciclista y se le olvidó que es peatón también. Sí, entonces, también. Y avasalla los derechos del peatón. El ciclista anda por la vereda, y cuando él andaba por la vereda sin bicicleta alegaba contra los ciclistas. Cuando pasaba por la calle no le respetaban el paso peatonal, se enojaba. Ahora que anda en vehículo llega y pasa el paso peatonal sin respetar al peatón. Entonces sí, también pasa con nosotros. Nosotros cuando conocimos a Cristo, o Él nos llamó a su evangelio, también nos olvidamos que fuimos hijos desobedientes. Se nos olvidó de que vivíamos en la inmundicia, estábamos muertos y en delito y en pecado. Se nos olvidó todo eso. Sí. Entonces, cuando uno va viendo de que en las escrituras de que Cristo es el ser más maravilloso, que se humilló a sí mismo, tomando condición de hombre para poder llevar nuestros pecados, y no abrió su boca, cuando él dice que no abrió su boca, ¿ya? Y como oveja fue llevado al matadero, él no abrió su boca para defenderse de nosotros. Entonces, nosotros también deberíamos actuar de la misma forma, ver a nuestros hermanos que quizás están en desobediencia, verlos como hermanos caídos, verlos como hermanos que están sin esperanza, verlos como hermanos que no tienen posibilidades de alcanzar la salvación, y que nuestra oración, nuestra rogativa, nuestro petitorio debería ser: Señor, abre los ojos de aquellos que aún no te conocen. Sí, bien. Eso no, Juan Carlos. Perfecto. ¿Por qué me interesa este tema que esté cuadradito? Porque vamos a hacer un estudio hermenéutico en la próxima semana, y ese estudio hermenéutico hay que transformarlo en un sermón homilético, y ese recién va a llegar al púlpito. Entonces, este es un punto crucial para entender la idea del bosquejo que vamos a hacer. Mire, hermano, dice la Biblia, me parece en un Salmo 127, si que la memoria no me falla. Si no, no hay problema, es fácil encontrarlo. Dice, herencia de Yahweh son los hijos. Herencia de Yahweh son los hijos. Cosa de mucha estima el fruto del vientre. Bien, entonces todo ser humano que nazca en esta tierra es hijo de Dios, aunque no esté en santidad, en salvación. O sea, un niño que nace y hasta que tiene la conciencia de ser salvo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Lo vamos a comparar con un palo, con una piedra, con un río, con un árbol. ¿Con qué? Con un conejo.
¿Con qué lo comparamos si decimos que es tan solo creación? Hermanos, es un ser humano, es un hijo de Dios. Herencia de Yahweh son los hijos. Aunque no tenga aún salvación. Esto es sublimado, esto es extraordinario. Si lo podemos entender y podemos sacar y bajar la guardia y reconocer que nos hemos equivocado y reconocer que tenemos en nuestra mente conceptos que la gente nos metió en la cabeza, pero nosotros no lo vimos directamente en la Escritura. Entonces, ¿qué sacamos hoy día? Sacamos que no tan solo a los salvos se les llama hijos, sino que también se les llama a Adán, hijo de Dios, ¿cierto? Al pueblo de Israel como nación se le llama hijo de Dios, deja ir a mi hijo, le dice a Faraón. A los judíos como en forma independiente, ¿cierto? Como unitario se le llama hijo de Dios, ¿bien? A Yahshua se le llama hijo de Dios en forma única, con H mayúscula. A los salvos se le llama hijo de Dios por salvación, ¿cierto? Y a los no creyentes también son hijos de Dios porque son creación de Dios, pero no son dignos de ser llamados hijos. Por eso que este hombre cuando va a su padre le dice, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, recibe como uno más de tus jornaleros porque no soy digno de ser llamado tu hijo. Era hijo, siempre fue hijo, pero ahora se le da la dignidad nuevamente de ser representante de un hijo. Bien, ese es el punto. ¿Algún comentario? Juan Carlos. Humberto. Quería hacer un comentario a este respecto, o por lo menos Bien. en este sentido. Mateo capítulo 12, del versículo 47 hasta el 50, hay lo voy a leer porque no es tan extenso. Bien. Dice, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y madre. ¿Qué es lo que quería yo comentar a este respecto? De que, como tú decías, por ejemplo, antes, de que lo único que nos diferencia con el resto de gente que está en el mundo es lo que hay de parte de Dios en nosotros. Perfecto. ¿Cierto? Pero Perfecto, hay una sí. diferenciación, si se puede usar esta palabra o este concepto, una diferenciación, y esa diferenciación, evidentemente que el Señor en este pasaje que acabo de compartir, es lo que también hace la diferencia. De que independiente de que todos a lo mejor en algún momento tengamos una condición de hijos delante de Dios, ¿cierto? Pero en el fondo lo que vale realmente, lo que yo puedo apreciar en este texto o en estos textos, es de que para tener el beneficio de ser parte de la familia de Dios, el requisito, ¿cierto? El requisito fundamental es estar en la voluntad de Dios, básicamente, ¿no? Eso, Juan Carlos. Eso, perfecto. Ahora, uno aceptando a Cristo o haciendo su voluntad, es digno de ser llamado hijo. Ese es el punto. ¿Es digno o es indigno? Porque, insisto, cuando Cristo le habla a la gente, le dice, cuando oren, oren así. ¿Qué les dice? Padre nuestro. Y no se lo dice a la iglesia, no se lo dice a los salvos. Porque ahí ni siquiera habían salvos, no había iglesia. Insisto, en Hechos capítulo 2 comienza la iglesia. Entonces, imagínense que Cristo junta a todos los judíos, son 15.000 sentados en todos lados, y dice, cuando oren, oren así, Padre nuestro, perdón, que ustedes no son hijos. ¿Ustedes son salvos? No, ustedes no son hijos entonces. Voy a esperar que cuando sea la iglesia, ahí les voy a decir, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro, porque ustedes sí son hijos, a ustedes se han aceptado el sacrificio, entonces ahora ustedes son hijos. No, les dice a todo ser humano, a todo judío, a todo hebreo, a todo injusto, porque ni siquiera guardaban la ley, le hacían empeño, incluso algunos ni siquiera le hacían ni empeño de guardar la ley, lo hacían porque ya hagámoslo, esto hay que hacerlo, si no capaz que nos maten. Entonces, lo hiciera o no lo hiciera, o quería hacerlo o no quería hacerlo, eran injustos. ¿Por qué? Porque nadie pudo guardar la ley, nadie.
le hacían empeño por último. Job le hacía empeño, siendo injusto, siendo injusto, siendo injusto para con Dios, pero siendo justo para los hombres. Esa es la conversación que tiene con Job, ¿cierto? Todos dicen que tú eres justo. Conversemos los dos, veamos si eres justo. No hay hombre justo en la tierra, Job. Tú para tus pares tú eres justo, pero entre tú y yo, el injusto eres tú. Entonces, cuando Dios le dice a la gente, cuando oren así, díganle, Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre, Baruch Hashem Adonai, bendito sea tu nombre. Ustedes tienen que orar como hijos de Dios, aunque estén en pecado, aunque estén en falta, aunque no cumplan la ley, siguen siendo hijos de Dios. Ustedes son el pueblo de Yahweh, Elohim, Sebaot. Entonces, ¿dónde está el conflicto? Que la gente no entiende que hay una diferencia entre ser digno y ser indigno. Nosotros antes no éramos dignos de ser llamados hijos, pero ahora en Cristo somos dignos de ser llamados hijos. Por eso el versículo de Juan, la primera carta a Juan, dice, mira cuán bueno y cuán agradable es o algo semejante, que ahora somos dignos o podemos ser llamados hijos de Dios. Entonces, la única diferencia que existe, hermanos, entre un mundano, un hereje, un impío, un carnal, lo que quiera, y nosotros, lo único que existe de diferencia, exactamente lo único que diferencia, es la porción del Espíritu Santo que está en nosotros. Si en nosotros no hubiera esa porción de la gracia, seríamos consumidos como todos los demás. Se acabó. Jonathan, ¿algún comentario? Hermano Juan Carlos. Dale, Osvaldo. Sí, perfecto, dale. Después sí, conversa Jonathan. Bueno, tú hablaste de unas cosas que a lo mejor puede ser la clave de todo esto, sobre la dignidad de ser digno e indigno. Exactamente. Ya, con esto yo me acordaba de la ofrenda de Caín y Abel, dos ofrendas que fueron formidables, ¿cierto? Para Dios. Pero Dios se agradó más de una ofrenda, en este caso la ofrenda de Abel. Sí. Ahora uno debe hacerse siempre la interrogación, ¿por qué si los dos hicieron una ofrenda agradable, ¿cierto?, a Dios? Las dos ofrendas eran buenas para Dios. Pero en delante se habló algo del celo, de ser celoso de su hermano. Dice que Caín enloqueció de celo y mató a su hermano, porque Dios le pregunta, ¿y dónde está tu hermano? Ahora, si nosotros hablamos de una ofrenda agradable a Dios, una ofrenda agradable a Dios, viene de un corazón que pertenece a Dios, que pertenece a Dios, ¿cierto? Por medio de la salvación, ya pasamos a ser dignos, ¿cierto? Y le obedece y ama a su prójimo. Y ama a su prójimo. Porque imagínate que vemos este caso de Caín, yo siempre conversamos con los hermanos este tema, y si tú ves Abel, en la genealogía, dice Abel, hijo de Adán y Eva. Y Caín no está dentro de la genealogía, aunque la busque en toda la Biblia, no sale que Caín es hijo de Adán y Eva, sino que dice que hijo del maligno. Entonces ahí yo creo que cae esa parte que tú dices que se habla de la dignidad y la indignidad, porque lo que había en el corazón de Caín era un corazón celoso, de envidia. Y el celo, tú sabes que el libro de Gálatas a nosotros nos habla de los frutos de la carne, y el celo está dentro de los frutos de la carne, no está dentro del fruto del espíritu. De la obra de la carne. Porque si uno busca, claro, entonces, cuando uno busca en Gálatas, lo primero que uno se encuentra en el libro de los frutos del espíritu es el amor. Es el amor.
Y ahí es cuando se incluye el amor a su prójimo. Nosotros lo vemos también, por ejemplo, cuando vemos a este hombre que ha asaltado, ¿cierto? Dice que había un sacerdote, un levita y un samaritano, y el sacerdote pasó, lo vio cuando lo robaron, después el levita pasó, pero un samaritano, y dice que lo impulsó a misericordia. Entonces ahí vemos nosotros la misericordia. Y claro, como tú dijiste delante, no le está hablando a la iglesia, no le está hablando a la iglesia, sino que está hablando al pueblo, que el pueblo que no el pueblo de Israel, sino que gente que no estaba dentro del pueblo de Israel igual. Había de todo ahí. Claro, entonces, por eso mismo yo una vez conversaba con un hermano y decía, ¿y por qué los predicadores que algunos se van a la plaza de armas y predican así como tú dijiste delante, adúltero, fornicario, arrepiéntanse, porque van a ir al infierno? Claro. Entonces yo le dije, pero es que esa predicación no está dentro de la misericordia. No. Porque la misericordia es cuando Jesucristo nos habla y habla, dice, en este texto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Y el amor tiene que ver el amor al mundo. Bien. El amor a aquellas personas que necesitan del Señor. Bien, y si nosotros entendemos que ellos son hijos indignos, tal como éramos nosotros, entonces tenemos que tener más misericordia porque Dios nos rescató, ¿cierto? Nos rescató por su misericordia y nosotros también tenemos que ser misericordiosos, así como Dios fue misericordioso con nosotros, también nosotros tenemos que ser misericordiosos con ellos. Bien, eso, gracias, Osvaldo. Mira qué interesante el punto, porque ¿qué nos sucede a nosotros? Yo siempre hablo del virus de altura. ¿Qué es el virus de altura? Es que parece que cuando la persona se empieza a elevar, como que se marea, ¿no? Cuando empieza a tener cargo, ahí como que se marea. Entonces, ¿no le ha pasado a ustedes que es incómodo? Es incómodo cuando un predicador que ya lleva 20 años predicando, ya está solvente, ya tiene su tema, ya maneja bien todo el escenario, ya tiene buen verso, y de repente la persona dice, hermano, ¿hasta cuándo, hermano, usted cree que el Señor? Entonces uno dice, a ver, momento. Bájame las luces, bájate 2 cambios, te pasaste 2 pueblos y medio, ¿y a ti quién te puso como juez entre nosotros? Porque para tener esa actitud en el púlpito, esa persona está sobre los demás, ¿se entiende? Y es capaz de retar a los demás. Y cuando yo les digo, ayer, hermano, que le roban al Señor, eso se escucha en los púlpitos, no es que yo lo invente. Ah, ¿y quién te puso por juez? Entonces hay gente que en un momento le viene el virus de altura y ese elemento que aún nos queda del pecado de Satanás, que es el orgullo. ¿Por qué los hermanos predican así de repente? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa, hermanos? ¿Qué les pasa? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué se suben a un podio como si fueran superiores a los demás y van tirando hacia abajo? Entonces, cuando un predicador predica de esa manera, es que ya el virus de altura lo infectó. Y aún tiene resabio de Satanás del orgullo. ¿Quién te puso sobre los demás? Ya, eso, Jonathan, ¿algo? Te ofrecí la palabra. Gracias, muy amable. Bueno, retomando el punto del hermano Osvaldo, buen punto sacó, como bien dices tú. Caín era del maligno, tenía un corazón malo. Sí. Malo. Y fíjate que en Isaías dice, en el capítulo 14, versículo 13, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mira qué interesante esto. Claro, el ego, siempre los el ego. atributos de Satanás
los atributos de Satanás versus el poder absoluto de Dios. Tenemos que tener claro de que Satanás no es omnisciente, Lo que no sea es Marcelo, omnipotente, no es omnipresente. Entonces, si fuera omnisciente, habría parado a Moisés en la abertura del Mar Rojo, porque no está en todos lados. ¿Me entiendes tú? También no habría concebido cosas cuando Jesús nació en Belén. Habría parado el censo también. Sí, lo Entonces, desconoció en el desierto. ¿Quién eres tú? Le dijo. Claro, amén, amén. Entonces, tenemos que tener claro que muchas veces cuando nos juega el orgullo, hacemos un comparativo con esta creación que es Lucifer. Exactamente. Pues él dice, ustedes son hijos del diablo, ustedes son unos arrogantes. El ego le Correcto. sale, le La aflora. arrogancia que hay, la arrogancia, es por los pensamientos, netamente, netamente. Sí, pero tenemos que tener en cuenta otra cosa, de que muchas veces nuestros pensamientos tenemos que tenerlos sí o sí alineados a la palabra. ¿Por qué? Bien. Porque Satanás no puede leer la mente. No la puede leer. No la puede leer. No, de hechos. Correcto. Conoce el comportamiento del ser humano, que es distinto. Sí, perfecto. Eso es. Gracias. Estaba leyendo un versículo ahí que me dice, por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín. Entonces la diferencia entre los dos sacrificios, no es que uno sea con sangre y el otro no tenía sangre, sino que tiene que ver con la fe, con la disposición del corazón. Si nosotros miramos a todos los seres humanos, hermanos, que son parte nuestra como creación e hijos de Dios, tendríamos una mirada distinta del no salvo. Del no salvo. Nuestra predicación ya no va a ser tan latigante, los mundanos, los impíos, los carnales, esto que no, sino que nuestra visión será mucho más misericordiosa porque entendemos que ellos también son hijos de Dios con una condición caída. Eso. Marcos, ¿algún comentario? Te tengo junto al frente de la pantalla. Dios les bendiga. Bendiciones. Pero aquí, siempre aprendiendo un poco más cada día. Creo que en las iglesias pequeñas, yo pertenezco a una iglesia que no es una gran congregación, con pocas personas, y a veces pienso yo que quizás no sea arrogancia el cometer estos errores, sino como dijo la hermana, la enseñanza que viene, y muchas veces los cometemos por ignorancia. Mala la enseñanza. Porque ignoramos, porque nos enseñaron mal. Hay un pasaje donde, el libro de los Hechos, donde dice que el Espíritu Santo envió a Felipe a un carro y el hombre que iba leyendo en el capítulo de Isaías dice que leía, pero cuando él le preguntó y él le dijo, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? Exactamente. Por eso pienso yo que muchas veces ignorancia, a la cual, por ejemplo, hoy yo salí de una ignorancia que estaba en mí y la aprendí hoy. Porque hoy el Espíritu Santo permitió que me fuese enseñado esto de la manera correcta. Pero muchas veces enseñado por tradiciones y viene esa enseñanza y se va heredando y al final permanecemos en lo mismo. Hasta que Dios permite que alguien nos enseñe la verdad. Perfecto. Y a mí me pasó eso. Perfecto. Eso, gracias. Perfecto, gracias. ¿Algún comentario? De alguna manera tenga la cámara apagada. ¿Alguien que quisiera comentar algo? Bueno, yo quería comentar algo. Yo me quedé, bueno, escuchando todo lo que están hablando los hermanos, que tiene mucho sentido. Lo otro que cuando pasamos me parece que fue el año pasado, Juan Carlos, me quedó muy claro el tema de que estas parábolas estaban entrelazadas, ¿no? La de la moneda, oveja y la del el hijo perdido. Del hijo perdido. Y yo lo escuché también como tú lo relataste ahora en el estudio, escuché lo mismo años atrás, del hermano que se fue de la iglesia, que volvió, y el hermano que se puso envidioso, hay que recibirlo con, no sé, un poco más hay que recibirlo con alfombra roja.
Y bueno, eso yo lo supe el año pasado cuando tú lo enseñaste ahí en Punto K, que fue maravilloso darse cuenta de lo equivocado, porque es maravilloso darse cuenta que estamos equivocados, hermano. Es Sí, maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios nos saca del error. Y de repente es brutal, de repente uno se encuentra con la realidad de la Biblia, que es brutal. Entonces yo le doy gracias a Dios que nos da la opción y nos permite poder aprender. Y claro, y lo otro es que, claro, que se le dice hijos del diablo a los que tienen el corazón entenebrecido. ¿Se entiende eso? Eso. Perfecto. Perfecto. Hay un punto ahí que no quisiera dejarlo pasar, y es el hecho en que, bueno, aquí voy a hacer un anticipo de la clase del próximo miércoles, del esquema del bosquejo hermenéutico. De las parábolas, tan solo se debe extraer el global. No se puede hacer doctrina de elementos individuales extraídos de la parábola. Me explico. Hermanos, bueno, usted como sabe, las algarrobas significan el ego. Los cerdos significan, momento, bájame las luces, pásate 2 cambios menos, porque no, eso no. ¿Ya? Eso no se puede hacer. El global de la parábola. La parábola tiene una sola interpretación y una sola aplicación. Hermano, como usted sabe, la Biblia se puede tener una interpretación, pero muchas aplicaciones. Bueno, pero en la parábola no. La parábola tiene una interpretación y una aplicación. ¿Cuál es la aplicación de la dracma, de la oveja y del hijo? Es la humanidad que se aleja y crea dolor, y es la humanidad que vuelve y crea gozo. Punto, no hay más. Pero hay una lucecita, pequeñita, chiquitita, así chiquitita, en que algunos teólogos han aventurado, esto es como para el café, no es para hacer doctrina, lo que le voy a decir ahora, en que el hijo que se quedó, ¿bien? El hijo que se quedó es figura del pueblo de Israel, que tiene celos sobre este que vuelve, y el padre va y lo abraza y hace fiesta. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice que Dios a su pueblo constantemente le tenía los brazos extendidos para tomarlos y cobijarlos como la gallina junto a sus polluelos nos hicieron. ¿Bien? Pero Dios va a tomar un pueblo que no era pueblo, y Él será su Dios, y Él será su pueblo. Y ellos van a ser movidos a envidia y a celos por este pueblo. Suena bien, pero no es para hacer doctrina, sino que simplemente es para el café. Es para el capuchino y una galletita untada en chocolate. ¿Ya? ¿Algo? Yo, hermano Juan Carlos, buenas noches. Dale. Bendiciones. Por fin. Hace rato que estaba con el botoncito puesto. Prendí el micrófono. Lo activaba y lo desactivaba. No, primero que todo, saludar a los hermanos nuevamente, a los que nos saludamos, y dar gracias a Dios por esta clase nuevamente, porque como decía la hermana Julia, si no me equivoco, no sé qué mal, hermano, alguien más dijo que, bueno, esta clase la vio en hermenéutica el año pasado, pero también hay algo nuevo, ahí siempre hay algo que aprender, y se agradece al Espíritu Santo de usted, por supuesto, como decía hace un rato. Y me cabe decir que me estaba acordando que hay esto del hijo, los hijos del diablo, ¿no? Hay un pastor muy famoso, que aquí voy a decir el nombre ya, yo creo que ya no vale la pena, pero él dice que las personas que no son creyentes, ¿cierto?, son hijos del diablo. Y yo, lamentablemente, muchas veces lo repetí también. Así que creo lo que dice el hermano Cotelo, ¿cierto, hermano José, de que hay que pedir perdón. Bueno, en realidad tenemos que arrepentirnos de esto y pedir perdón, porque la verdad que hemos enseñado lo que hemos transmitido, lo que dijo el hermano Marco también, ¿cierto? Lo malo que se ha aprendido lo hemos enseñado también. Entonces, perdona al Señor y perdona a la gente también. Eso por un lado. Y también lo otro es que usted cuando menciona, ¿cierto?,
las tres parábolas, ¿cierto? Que dan una enlazada con la otra, ¿cierto? Que son la oveja perdida, la humanidad perdida y el hijo perdido. Hay una en la Biblia que es Dios habla, algo así, ¿sí? ¿Así? Dios habla hoy. Dice, habla hoy, eso, Dios habla hoy. Dice, menciona estas tres parábolas, ¿cierto? Como el pastor que encuentra su oveja. No sé si lo he visto. O la mujer que encuentra su moneda y el padre que recobra a su hijo. Como que hay una similitud más o menos a lo que usted dice. No sé qué opina usted con respecto a eso. Perfecto. O sea, nosotros nos hizo mucho más los títulos, de los subtítulos en la Biblia, porque te conlleva a una respuesta. Si la Biblia tendría que haber dicho esto: la dracma perdida, la oveja perdida y el hijo perdido. Ahí te juegan las tres juntas. Pero si tú dices la dracma perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo, sacaste automáticamente al hijo de la ecuación de que las tres son iguales. Y las tres están dadas en el mismo momento. ¿Ves? Ahora, lo último que me llamó la atención, que mire, se lo voy a decir súper sinceramente. No quería decirle esto, pero yo se lo voy a decir igual, ¿no? ¿Por qué? Porque un día yo le di esa respuesta a un hermano, porque me dijo, vimos un tema ahí, y yo le dije, mira, ¿sabes qué sucede? Que, sí, bueno, claro, esto es un error, ok, pero eso yo me puedo justificar diciendo que me enseñaron mal. Mis maestros, el pastor, no sé qué predicador me enseñó mal. Y el hermano de vuelta me dijo, sí, ¿y en qué estás? Y tú me dijo. ¿Se entiende? O sea, yo me puedo justificar con eso. A mí me enseñaron mal, yo escuché mal. ¿Y ahí en qué está usted? Que no revisó, no le dio la vuelta, no preguntó, no estudió como los debería, que revisara lo que decía Pablo, los apóstoles. ¿En qué estábamos nosotros? Y ahí me acuerdo un dicho de mi papá, no era salvo, pero tenía razón en varias cosas. Dijo un día, si no quieres que se te suban al APA, no te inclines. Así de simple. Ya eso. ¿Algo, hermana María Isabel? La tengo justo al frente de la pantalla. Pucha, me pilló, estaba calladita. Sí, pero bueno, yo también podría decir, lo leemos, le damos la vuelta, pero a veces tampoco lo entendemos. Aunque lo volvamos a leer, porque yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que hemos leído un texto y lo hemos vuelto a leer y a veces no logramos extraer lo que se necesita extraer. Sí. Y es porque en ese aspecto nosotros tampoco tenemos esa intimidad que se necesita tener con el Señor, con el Espíritu Santo, para poder lograr discernir lo que se necesita y hablar lo que se necesita y decirle a quien lo necesita. Entonces, también es importante esa parte. Y yo, por ejemplo, tampoco tenía idea de esto. Para mí, esto es primera vez que yo lo escucho. Yo también pensaba lo mismo antes de esto, de que solamente éramos hijos de Dios, lo que éramos salvos nada más, y el resto, claro, el resto estaba fuera de la creación, ya pues eran condenados. Entonces uno... Es tan maravilloso aprender, es tan maravilloso llenarse de cosas sacarse de cosas que tiene ignorancia uno, que tiene erradicada y cambiar el pensamiento, sacar el chip y poder transmitir. Pero a veces las personas uno les entrega estos mensajes, les entrega estas confusiones que hay o esta ignorancia, pero tampoco quieren salir de eso. No. No quieren salir, no quieren cambiar. Y le dicen a uno que uno es la que está equivocada, que uno está mal y que uno como que se está distorsionando en el camino, como que se está desviando de camino cuando uno empieza a tener más conocimiento. ¿Ves? Ya, hermana, ya está en el instituto, está estudiando, ya, claro, como que... Encuentra todo malo. Claro, pero yo trato de no cometer ese error, yo trato de no juzgar, de no condenar a mis hermanos que muchas veces dicen textos bíblicos o expresan palabras mal dichas
Y si después voy en silencio y les converso, hermano, en el amor del Señor, sabe que no debe decirlo de esta manera, pero no quiero que se sienta, no quiero que se moleste, para que para la próxima vez tenga ese cuidado. Y si necesita ayuda, dígame, yo le puedo ayudar en lo que pueda. Pero nunca voy a cometer el error de levantar la mano en un estudio bíblico y corregir al que está enseñando adelante, porque eso, Sí, bueno, claro. eso lo encuentro horrible, hacer eso se hace en silencio. Así que yo también agradezco enormemente a ustedes el conocimiento que nos están entregando, este lavamiento, esta limpieza que estamos teniendo de cabeza, de corazón, de alma, y enriqueciéndonos en el Señor, en la palabra. Gracias, de verdad, muchas gracias. Mire qué interesante esto, porque sí acepto la otra parte, sí, también se la dije al hermano, sabes que es lo que tenía a mano. O sea, ¿qué quieres que haga? Si en los años 80, 70, 80 y 90, con suerte alguien tenía un diccionario teológico, con suerte alguien tenía un compendio, con suerte, por hermano. Andábamos buscando las Biblias que tienen el glosario atrás porque nos ayudaban. Si no teníamos elementos, no teníamos. Entonces es justificable eso, lo que dice el hermano Marco, lo que dice el hermano, usted también, ¿cierto? Y el hermano Rafael, en el sentido de que no tenemos más elementos. No tenemos más elementos. Entonces igual es justificable eso. ¿De dónde saco más? Es como en el colegio. En el colegio el que tenía un baldor, ¿se recuerda del baldor? De álgebra y geometría, matemática. O sea, ese tipo era el papá era un médico, el papá era un arquitecto porque le regaló un baldor. Claro. Porque ¿quién tiene un baldor si había que ir a quemarse las pestañas a la biblioteca? Sí. Entonces, nosotros no teníamos los elementos. A lo más que alguien soñó y el Espíritu Santo me dijo. Eso, también. O lo otro es que tampoco estábamos en una ciudad grande donde podíamos tener acceso a una librería cristiana para poder comprar libros. Tampoco estábamos cerca. Entonces, ¿usted cómo? Y Biblias que, no sé, pues para mí la primera Biblia que yo tuve, la tuve a los 27 años, 28, tuve la Thompson. Antes eran Biblias prestadas que a mí me prestaban porque yo llegué al Evangelio a los 20 años por mi esposo, porque él me llevó a la iglesia, pero el compromiso real de estudiar, de aprender, viene a adquirirse después con el tiempo, los hábitos. Sí. Creo que los más beneficiados, ¿ya? Tenían una Biblia, la Biblia de la abuelita, una Biblia católica, tenía unos sacaditos al lado y que era bien delgadita la hoja. Ya con eso tienes. Y le faltaban hojas más encima y estaba arrugado y las hojas de los salmos estaban amarillas. Pero más que ¿qué vamos a hacer con eso? Nada más. Ahora, lo que sí, el beneficio que nosotros tenemos en que tenemos la claridad doctrinal, pero si algo nos juega en contra sigue siendo el ego. Porque imagínense, bueno, el hermano José Reyes, Cotelo un poco sabe nuestra historia, de que la gente, uno hace estudios 2 años, 1 año, y la gente no aprende, no quiere aprender, no quiere, ¿no? Pues ellos quieren seguir en su tema. Es que nuestros estatutos dicen así, y nosotros lo hacemos así, y si lo hacemos de corazón, está bien. Entonces lo que usted dice, hermano, usted no unja con aceite, porque usted está representando algo que ya está entre nosotros. Desde el Pentecostés, el Espíritu Santo ya vino a quedarse entre nosotros. Entonces usted no puede representar el Espíritu Santo porque ya está entre nosotros. Y menos con un aceite Vermont comprado a la esquina a $1000, pues hermano. O sea, usted lo pone en el platillo, ora sobre él y se convierte automáticamente en la tercera persona de la Trinidad. 2 dedos de frente, pues hermano. Entonces el hermano te dice, ¿sabe, hermano Juan Carlos, lo que pasa es que yo si lo hago de todo corazón, el Señor ve mi corazón, hermano, el Señor ve mi corazón. Como si eso se sublimara. ¿Le cuento algo? Usa, tocó el arca queriendo hacer un favor, queriendo hacer lo bueno. Él tocó el arca de todo corazón. No quiso hacer algo malo. Y dígame en qué terminó Usa. ¿Se entiende? Entonces, volvamos al purismo, volvamos a la esencia, aunque la congregación no cuadre con lo que nosotros vamos a aprender, pero es importante tenerlo en el bosque.
Bien, ¿algún comentario más, hermanos, y cerramos? ¿Alguien que tenga la cámara apagada? No sé. Ya son las 12:20. ¿Algo? Nelson, te tengo justo al frente abajo. En la cámara. ¿Algún comentario? Hermano, lo tengo al frente de mi monitor. Qué privilegio. Saludo cariñoso para todos los hermanos. Hermano, hoy no tengo nada que preguntar. Hoy día estoy en un proceso de repaso, de análisis. Quiero sopesar todo lo que... Sí, de cuadre, exactamente. Sí, exactamente, porque son cosas de mucha profundidad y que hay que ir, y conforme pasaba la clase y he ido pimponeando con la Biblia, analizando, revisando y todo eso, y eso tiene que cuadrarse todavía. Sentarse bien en mi base de datos. Así es que agradezco su oportunidad. Bien, del pueblo de Berea. Ya, hermanos, alguien que tenga la cámara apagada. De Chimbarongo. De Chimbarongo. Berea, Chimbarongo. ¿Alguien que tenga la cámara apagada y cerramos, hermanos? ¿Alguien? Hable ahora o calle para siempre. ¿No? ¿Ya? ¿Nos vamos? Fue un placer. Bien, hermanos, realmente fue un placer hacer esta clase. Como siempre, la que viene va a ser mejor. Esto fue un repaso. Agradezco a los hermanos que ninguno dijo nada en contra de hacer esta clase repetida. Al contrario, porque los hermanos, muchos son nuevos, comillas, entraron este año, entonces iban a quedar cojos, iban a quedar ahí con una hoja en blanco frente a la clase que viene. Entonces, porque se los voy a adelantar, ¿ya? Pero no la idea global nomás. Vamos a hacer un bosquejo hermenéutico del hijo pródigo. Eso es. Entonces, por eso me interesaba. Si no hacía esta clase, iban a quedar todos con un signo de interrogación en la cabeza y no íbamos a fluir en la clase. Entonces, creo que... Bien, le dijo perdido. Gracias. Ya, nos vamos. Muchísimas gracias por todo. Tómense un café. Descansen, que mañana hay que trabajar. Oremos al Señor, ¿les parece? Amén. Vamos a orar. Hermanos, ¿quién se anima a orar? Levante su manito. ¿Alguien dijo John que tenga la cámara apagada? ¿No? Bien, oramos. Padre, Amén. tú eres nuestro Padre. Sí, Tú eres amén. nuestro Padre, Señor. Te alabamos. Te damos gracias por tu misericordia. Tú eres bueno con nosotros, Señor. Tú Amén. nunca nos has pagado conforme a nuestras faltas. Te reconocemos como el único Dios, como el único Señor, como nuestro único Salvador. Tú eres Elohim de toda la tierra, tú eres el Dios libertador. Tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos, te reconocemos como tal. Te pido, Dios, que bendigas a mis hermanos. Gracias por su asistencia, por su comunicación, porque creen y entienden que de acá algo se puede sacar en limpio para sus vidas y los puede alimentar también para compartir a otros en sus púlpitos o sus enseñanzas. Recibe la gloria, recibe la honra, la alabanza, las cuales son tuyas, Dios. No tan solo ahora, sino que son por los siglos de los siglos y para siempre. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Te alabamos. Gracias.